Señor. Oh, venimos en esta hora una vez más a darte la gloria, a darte la honra, a pedirte a ti, Señor Jesucristo, a decirte que nos ayudes, a decirte, Señor, que tú estés hoy con nosotros, porque sabemos que sí tú estás en esta hora con nosotros en nuestras vidas. Sabemos, Señor Jesucristo, que tú sigues obrando y sigues haciendo cosas grandes y maravillosas con cada uno de nosotros. Te ruego, Dios, bendigas este momento, que sea tu presencia y tu palabra, Dios, que sea como en el Sinaí, Señor, que sea como fuego, marcando nuestras vidas, marcando nuestro ser, Señor, para nunca apartarnos, Señor Jesucristo, para nunca, de alguna manera, Señor, y por nosotros entender esta semilla que va a caer, esta semilla que nos es dada, Señor Jesús, tiene el poder, tiene aquello que seguirá cambiando y transformando nuestras vidas. Hoy me pongo en tus manos, hoy sé, Señor Jesucristo, que tú vas a hablar. Hoy sé, Señor Jesucristo, que tú eres el que va a obrar en nuestras vidas. Con un carbón encendido en mis labios, Dios, te doy gracias, te alabo, te exalto, te bendigo, te doy la gloria en el nombre del Señor Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, sea bienvenido en esta hora a la casa de Dios. Y estamos aquí en Jiquilpan, en este lugar, y también saludamos a todos nuestros hermanos que también se conectan para escuchar la palabra de Dios a través de este medio. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Oseas capítulo 2 y vamos a leer los versículos 21 y 22, que es donde el Señor nos ha permitido detenernos, porque hemos venido estudiando acerca de estas cosas que están en la palabra de Dios. Gracias, Jesús, muchas gracias. Lo tenemos, amén. Libro de Oseas. Gracias, Jesús. Libro de Oseas, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 21 al 22. Dice, y será en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y al vino, y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y Jezreel nosotros hemos venido estudiando que es Armagedón, y es ahí ha sido el lugar de las grandes batallas. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchas batallas, pero 3 batallas en donde se lograron grandes victorias. Se lograron ahí, a través de los hombres que pelearon en ese lugar, lograron vencer, Entonces todos nosotros tenemos un Jezreel que se trata de nuestra voluntad de medianoche. Y el Señor nuestro Dios en este Jezreel que nosotros tenemos, si en la tierra de Canaán lo que había eran naciones con las cuales el pueblo de Israel batallaba, en nosotros tenemos naciones de cosas que tenemos en nuestro ser y en nuestra vida, con las cuales Dios nos invita a que nosotros podamos batallar. Pero en el Nuevo Testamento nosotros también encontramos tres últimas batallas que el Señor Jesucristo va a pelear, porque el Señor Jesucristo obviamente en estas 3 últimas batallas viene a tratar con toda la idolatría, viene a tratar con su pueblo, viene a tratar con este mundo. Y en la primera venida el Señor Jesucristo vino de esa manera manso y humilde, vino a la cruz del Calvario, pero en la segunda venida viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, viene con fuego, viene con espada, y obviamente trae la guerra en la cual el anticristo, Lucifer, el falso profeta, se han levantado, e incluso la humanidad, para pelear en contra de Dios. Entonces nosotros encontramos que el Señor Jesucristo viene, y el Señor nuestro Dios
A través de toda la Biblia nos encontramos con que el Señor nuestro Dios es un Dios de batallas. Y de hecho en el libro de Números nos dice la Escritura que el Señor tiene un libro de batallas. Y tiene un libro de batallas porque usted y yo, a veces día con día, enfrentamos batallas en nuestra vida, enfrentamos batallas en los momentos, en las situaciones. Caminando con Dios, obviamente sabemos que también del otro lado nos hemos constituido enemigos de alguien que es en un lado poderoso por la manera en que Dios lo hizo, y sabemos que Él siempre está peleando, luchando, atacando nuestras vidas, así que estamos en una guerra constante. Y la Biblia dice que en la batalla de Armagedón, que es la que vamos a estudiar ahorita juntamente con la batalla del Valle de Josafat, nos encontramos que el Señor Jesucristo viene, pero atrás de Él viene un ejército, bendito sea su nombre. Y hace 8 días preguntábamos, ¿qué es lo que nos va a dar la capacidad para poder estar en esa batalla de Armagedón? Porque el Señor Jesucristo, cierto, es el que va a pelear con su espada, bendito su nombre, y Él es el que va a venir y traer la venganza del día de Jehová, del Dios Todopoderoso. No es un día de venganza con ira, con rencor, no, porque solamente es Dios enviando y mandando todo lo que el hombre ha sembrado, y el hombre recibe la cosecha, los justos juicios de Dios. Por eso es que viene con espada, viene con fuego, viene con gloria, viene de una manera tremenda peleando, luchando. Y obviamente hay un ejército ahí, y el Señor Jesucristo, ese ejército, en esa batalla no le va a decir a alguien, ten tu espada y aprende a pelear. No va a ser de esa manera, porque las batallas las aprendimos a pelear aquí. Las batallas las aprendimos a saber que aquí podemos ser victoriosos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Obviamente hay batallas mentales, batallas físicas, batallas espirituales, pero en todo tenemos a alguien que venció en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos podemos decir que tenemos al ganador de nuestro lado, y la palabra de Dios nos da la luz para poder vencer, nos da la luz para poder saber que podemos salir victoriosos, porque hay 3 batallas al final. Y estábamos estudiando la batalla de Borra, o la batalla en contra de Edom. Y la semana pasada vimos cómo es que Esaú vende esa primogenitura porque no quiso ser el sacerdote de ese pueblo, de ese lugar. No quiso recibir todas las bendiciones que había en la primogenitura. Y entonces él se aparta por vender la primogenitura, se aparta de su hermano. Y en un lado, cuando su hermano recibe la bendición, sabemos que Dios le había dicho de manera profética que la bendición era para Jacob, pero Jacob tenía que pelear por aquello. Y sabemos que luchó en todos los aspectos, en toda la vida. Y dice que cuando recibe la bendición, Jacob se va con su tío Labán. Jacob regresa de una manera increíble, rico, con 12 hijos, 4 esposas. Y Esaú en todo ese tiempo, 20 años, había ensuciado, había contaminado a todos sus parientes, a toda la gente que había procreado, nacido de él, porque hasta el día de hoy hay batalla y guerra entre Esaú y la simiente de Israel. Esaú es el enojo, es la carne, y usted y yo somos y tenemos un hombre espiritual, un Jacob, bendito sea su nombre, y siempre hay una lucha, hay una enemistad, una guerra, un pleito. Y entonces sabemos también, la semana pasada vimos que también Abraham tuvo un primogénito que se llamó Ismael. Y en Habacuc 3, del 1 al 4, al 5, nosotros encontramos que dice la Escritura que Jehová vino desde el santo monte de Parán
y del santo monte de Seir, y venía con la ley en sus manos. Dice, rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido su poder. ¿Qué es lo que vino a hacer Dios? ¿Y qué es lo que vino a decirle también a esas naciones? Yo sé que Ismael es primogénito y le voy a dar la ley si la quiere. Pero Ismael dice, ¿qué dice tu ley? Y la ley decía, no robarás. Y ellos eran expertos en robar y le dijeron a Dios, no queremos tu ley. Y después viene Dios y va con Esaú, que era primogénito, y le dice, Esaú, ¿quieres mi ley? Y Esaú dice, ¿qué dice la ley? Y la ley decía que no debemos de matar. Y entonces Esaú, a través de toda la historia de Israel, él siempre quiso matar a su hermano. Y nos encontramos con esta presentación y quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 1, versículos 11 y 12. Porque Dios le dio la oportunidad a Esaú de tener la ley, de ser el primogénito, de tener las bendiciones. Y estamos estudiando que Dios viene con una guerra, una batalla que va a ser peleada en Edom, en Borra, porque también ahí se va a formar el lago de fuego. Pero ya vimos por un lado que él rechaza la primogenitura, pero la segunda cosa por la cual también después Dios viene y dice, ¿sabes? Yo tengo pleito contigo, Esaú, es que tú despreciaste la ley. Y la tercera cosa por la cual también Dios va a venir y va a traer guerra y esta batalla, porque incluso nos dice la Escritura cómo Dios viene con vestidos bañados en sangre. Dice, es día de matanza, es día de guerra. Y gente que lee la Biblia puede expresar de un Dios sanguinario, pero cuando vemos todo el contexto, en un lado podemos saber y entender que todo lo que Dios hace tiene un plan y un propósito, y que Él es obviamente sabio por lo que hace y por lo que obra. Vamos, Amós capítulo 1, 11 y 12, dice así su palabra. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4 no desviaré su castigo, porque persiguió a cuchillo a su hermano, y rompió sus conmiseraciones, y con su furor le ha robado siempre, y ha perpetuamente guardado el enojo. Aquí encontramos las cosas por las cuales sí tenemos que Dios va a venir en contra de Esaú. La número 1 nos dice que Edom persiguió a cuchillo o a espada a su hermano. Y cuando veamos el libro de Abdías, donde encontramos la pelea entre estas dos simientes, estos dos hermanos, cuando venían los enemigos a atacar a Israel, su hermano Esaú, Edom, en lugar de ayudarle, era Edom quien ponía las trampas, las cosas, y dice aquí, Edom persiguió a cuchillo y a espada siempre a su hermano. Hubo la guerra, hubo la lucha, no se podían ver, se peleaban, había las cosas, llegaban al punto de odio entre ellos, que era hasta la muerte, no se podían ver. La otra cosa que aquí encontramos que dice la Escritura número 2, dice que Edom rompió sus conmiseraciones, sus piedades hacia su hermano. No tuvo piedad hacia su hermano. Hay cosas tremendas, terribles, de familias, de pleitos entre hermanos que se llegan a odiar tan tremendamente que hasta se dejan de hablar, sobrinos, esposas, nueras y cosas tremendas. Pero dice aquí, Edom nunca tuvo un amor hacia Jacob. Nunca hubo un amor hacia sus hermanos. Nunca los quisieron.
Y dice también aquí la escritura, que dice número 3, el furor de Edom siempre ha sido contra su hermano. El furor de Edom siempre ha sido contra su hermano. Entonces, gracias a Dios por la iglesia que Dios nos presta, pero aquí hay, en un lado, nos apreciamos, saber que nos buscamos y nos interesa saber qué le pasa al otro, pero hay lugares en donde, por ser lugares de más gente, iglesias más tremendas, a veces existe este pleito, este odio, este enojo. A veces hay pleitos entre las iglesias más grandes con las más pequeñas y se tiene el enojo. Y dice así, el furor de Edom siempre ha sido con su hermano. Entonces, que Dios nos ayude. Y la cuarta es tremenda porque dice que Edom mantuvo su enojo contra su hermano para siempre. Lo que dice ahí, dice, le ha robado siempre y ha perpetuamente guardado el enojo. Que el día de hoy precisamente es la guerra entre los árabes y los israelitas, al grado que cuando algún árabe y quiere atacar y odia a Israel, se hacen explotar con bombas, con cosas terribles, tremendas, obviamente cosas que pasan entre palestinos y situaciones que pasan en Oriente Medio, es por este odio que hasta el día de hoy existe. Todo lo que usted oye de allá, de cañonazos, de bombas, de ataques, de misiles, es el odio que perpetuamente Esaú ha guardado contra su hermano. Dios vino y le dijo, tú tienes que perdonar. Vino con sus manos, rayos brillantes, alumbrando la ley primeramente a Edom, primeramente a Ismael, pero ellos dijeron no, me prefiero quedar con lo que tengo, me prefiero quedar con lo que siento, me prefiero quedar con lo que está aquí. Y cuando tenemos odio y rencor y esa raíz de amargura, cierto, lo que hace es consumirnos. Lo que hace es, cuando existe ese pleito, esa guerra, esa lucha, esas batallas entre hermanos, familias, definitivamente hay el desgaste, la guerra, el rencor, el odio, la destrucción. Nunca se puede construir. Y en ese lado, Edom, al rechazarla, vino Dios y le dice, ¿sabes? Yo hasta aquí y hasta ahorita, Edom y Esaú, te he dejado ser y que hagas a través de los siglos todo lo que quieras con tu hermano. Pero Dios va a venir en esa batalla y dice ahí la escritura, lo leímos, día de venganza, día de batalla, va Jehová solo, Él va pisando, Él viene peleando porque tiene pleito en contra de Edom, tiene pleito en contra del enojo que guardo, que tengo, que existe en mi ser y en mi vida. El Señor va a venir y viene para poderlo arrancar, para poderlo sacar, para que no esté en nosotros, porque también Esaú representa la carne y la carne me va a llevar a ese lado de no desear la ley de Dios, de no desear de sus estatutos, de no desear sus leyes, sus preceptos, y que sobre todo gane la carne. Pero si dejamos crecer a Jesucristo, amén, hay una batalla aquí y Él va a ganar si nosotros le dejamos que obre, que actúe en nuestras vidas. Y cuando usted ha ganado y tiene la paz y gane esa batalla, usted puede ir con su hermano. Y obviamente nuestro hermano es el prójimo que tenemos, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras hermanas. Y qué tremendo, porque hay pleitos. Este pastor sí se pelea con sus hermanas, sí nos peleamos, sí. Y entonces, cuando Dios saca al Edom que tenemos, podemos ir y decir, perdóname, sé que yo fallé, perdóname, sé que la regué, perdóname, tienes razón, yo soy cristiano, yo tengo la luz, yo entiendo, yo conozco, perdóname, sí, yo soy el que fallo,
porque es cierto que nos recalcan, cierto que nos dicen lo que somos, y por un lado, qué bueno, porque eso nos deja ver que Dios sigue tratando con Esaú y con Edom que tengo dentro de mi ser. Gloria a su nombre, amén. Aleluya. Y nosotros también en esta primera batalla, la Escritura nos dice que en Bosra, en Edom, en Idumea, y aquí tenemos un mapa, este es el reino de Edom, y en este reino de Edom es donde se va a formar el lago de fuego. Sí, el lago de fuego el día de hoy es algo que todavía no está, pero en la segunda venida el lago de fuego va a ser visible. El lago de fuego se va a poder ver, eso lo leímos, pero vamos, por favor, por un momento, Isaías 34:11. Isaías 34:11, gloria a Dios. Dios va a formar, una vez que Él venga en esta batalla, Él va a formar el lago de fuego. Isaías 34, versículo 11. Ahí estamos viendo lo de Edom. Vamos a leer desde el 9, por favor, lo tenemos. Isaías 34:9 dice: y sus arroyos se tornarán en pez, y su polvo en azufre, y su tierra en pez ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Y la poseerán el pelícano y el mochuelo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y extenderáse sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Entonces encontramos aquí que el Señor nuestro Dios en este territorio de Edom, nos dice la Escritura que aquí va a ser formado el lago de fuego. Es tal lo que Edom y ellos no quisieron, que Dios los va, primero la venganza de Dios, su ira con el lado que hemos expresado de un juez justo, y aquí en ese territorio Dios va a formar el lago de fuego. Gloria a su nombre, y es la primera batalla que nosotros encontramos, la batalla en contra de Edom, la batalla en contra de Bosra e Idumea. Nosotros también encontramos en la Escritura, dice que en la segunda venida de Jesucristo a la tierra, Él peleará su segunda batalla en Armagedón. Él va a pelear una segunda batalla en Armagedón. Y vamos por favor a leer la Biblia en Apocalipsis 16, del 16 al 17. Apocalipsis 16, del 16 al 17. Es la segunda batalla que una vez que Dios termina aquí en el territorio de Edom, el Señor se traslada para al valle de Megido o Armagedón o Jezreel para pelear precisamente esta batalla. Apocalipsis 16, del 16 al 17. ¿Lo tenemos? Gracias, Señor Jesús. Dice así la Escritura. Vamos a leer desde el 13, dice así: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bendito sea su nombre. Ahí nosotros vemos cómo es que se lleva a cabo esta primera reunión. Él dice aquí, es el dragón, la bestia, el falso profeta y 3 espíritus inmundos
a manera de ranas. Y estos congregan a todo el mundo para decirles, vamos y peleemos en contra de Dios. Qué tremendo, qué terrible. Y vamos a ver que por un lado también se une con la batalla de Josafat. Ahorita que leamos en Zacarías cómo es que ahí se expresa que estos demonios, estas ranas, todo este poder demoníaco que hay en este momento, convocan a todo el mundo a pelear en contra de Dios. Es donde les dicen, hey, tráete tu asadón, conviértelo en espada, porque vamos a ir a pelear en contra de Dios. Lo vamos a leer ahorita, y los congregan en un lugar que se llama Armagedón, que ya hemos visto es Jezreel, en donde se han librado las más grandes batallas. Apocalipsis 17, del 12 al 14, dice así. Vamos a leer el 11, dice, y la bestia que era y no es también el octavo y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Y dice el 14, ellos, todos estos reyes que se levantan, las ranas, el anticristo, el mundo, dice el 14, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y hay un ejército ahí, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Bendito sea su nombre. Hay un ejército que está con Jesucristo, porque obviamente es increíble, pero de todo el mundo, ahí yo me imagino viajes gratis a Jerusalén de México para que vayamos a pelear en contra de Dios. Usted y yo ya no vamos a estar aquí, ya nos habremos ido, estaremos en las bodas, ya habremos pasado y también estaremos listos para venir con el Señor en esa segunda venida. Santo su nombre, porque Dios nos llama, nos llamó, el Señor nos eligió, pero a usted y a mí nos toca ser fieles. Bendito su nombre. Y cualquier batalla y cualquier situación que pueda venir en nuestras vidas, es que solamente Dios nos está preparando para la eternidad. Dios nos está preparando para las cosas que vienen en un futuro. Amén. Saber que usted entendió que todo lo que le pasó en la vida de niño, de pequeño, hoy tuvo y tiene un propósito. Amén. Y entonces también todo lo que le pasó lo entregó en Cristo, en batallas, en luchas que tuvo, y aún como cristianos tienen un propósito, y ese propósito es que nosotros aprendamos a pelear, aprendamos a ganar nuestras batallas y saber que Dios es el que es nuestro capitán. Él es el Jehová de los ejércitos, está con nosotros y estamos del lado ganador, porque Él nunca ha perdido una batalla. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Vamos a Apocalipsis 19, por favor, del 11 al 21. Apocalipsis 19. Santo eres, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Lo tenemos. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Tenemos Apocalipsis 19 y vamos a leer del 11 al 21. Dice así: y vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos,
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre, aleluya. Y este evento viene acompañado de esto también que sigue, dice el 17: y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños, ojo, y de grandes. Y vi la bestia, y los reyes de la tierra, y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago ardiendo en azufre, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Lo que encontramos aquí en un lado es un ángel, primeramente viene, y qué increíble brillantez debe de tener o ser tremendo, porque dice que estaba en el sol. Dice el 17, vi un ángel que estaba en el sol, y dice que clamó Kul, bendito sea su nombre, es esta palabra, y a través de este clamor cambió la naturaleza de todas las aves, porque todo este ejército que se va a reunir, todo este ejército que va a ir a pelear en contra de Dios, van a morir, y lo dice aquí cómo mueren: por la espada del Señor Jesucristo. Hermano, nosotros sabemos que esa espada obviamente Dios la tiene en su palabra, y esa espada ha sido cierto, nos ha herido, porque sí me muestra la llaga que yo tengo, pero cuando Dios, el otro filo que tiene es que también tiene la sanidad para mi vida, bendito sea su nombre. Pero esta espada matará a toda la gente que se reúna ahí, y al haber todos muertos, obviamente no habrá quien sepulte esos cuerpos. En Dios el cuerpo y la sepultura es algo bien importante, y hicieron tal maldad, tal orgullo, tal pecado hay aquí, que sus cuerpos no son dignos de ser enterrados. Y lo que Dios hace es que manda las aves, las vuelve carnívoras y devoran completamente los cuerpos de todos esos ejércitos. También nos mencionan las águilas, y las águilas también lo que hacen es que comen huesos. Lo que Dios, a este mundo de gente que se va a levantar en contra de Dios, porque lo dice aquí, que van y pelean en contra del que está sentado sobre el caballo, Dios de ellos no quiere quedar nada. Y dice aquí reyes, capitanes, guerreros, gente tremenda, y que de alguna manera en nuestro ser y en nuestras vidas, obviamente, el Señor nos ayude a que nuestro corazón no se llene de orgullo, de soberbia, y saber que hay batallas, hay luchas, y que nosotros vamos a formar parte de ese ejército y que somos vencedores. Amén. Saber, hermano, que usted está peleando del lado ganador. Usted está peleando del lado de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra Armagedón, hermano, en el monte de Megido, la palabra raíz es Gadá, y significa cortar
o lugar de la matanza, ¿sí? Armagedón, el monte de Megido, la raíz es Gadá y significa cortar o lugar de la matanza. El Señor definitivamente va a cortar, va a hacer esta tremendo juicio que viene, porque es la ira del Dios Todopoderoso. Que Dios nos guarde, nos ayude y saber que usted y yo sí estaremos, pero estaremos del lado ganador. Gracias, Jesús. Aleluya. Ok, después de ese Armagedón, en un lado está unido, pero viene esta tercera batalla. El triunfo final del Señor Jesucristo sobre Lucifer y sus seguidores será en el valle de Josafat, cuando Él juzgue a las naciones o pueblos de la tierra, ¿sí? Entonces la tercera batalla es en el valle de Josafat, y quiero que por favor vayamos y abramos nuestras Biblias en Joel capítulo 3 del 1 al 3 y luego vamos a leer del 9 al 17. Joel 3 del 1 al 3. Esta batalla se une inmediatamente con la batalla de Armagedón. Joel capítulo 3. Gracias, Jesús. Vamos a leer primero del 1 al 3 y luego leemos del 9 al 17. ¿Lo tenemos? Dice así: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y a los niños dieron por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Es Dios juntando a las gentes, las hace descender a este valle de Josafat, y nos dice Dios acerca de todo lo que las naciones le hicieron a su pueblo. Recordar que Dios levantó naciones para venir en contra de Israel, una porque Israel se había desviado mucho de Dios. Por estas naciones sí debían de haber juzgado a Israel, pero ellos, las naciones, lo que vinieron es que se sobrepasaron, lo hicieron aún más de lo que Dios les había dicho y les permitió hacer en contra de su pueblo. Y Dios no se vengó inmediatamente, sino que Dios dice: yo sé esperar porque tengo amor y misericordia, porque siempre he deseado que la gente, el ser humano, el hombre, se humille y se arrepienta. Pero estas naciones, el mundo, no se ha arrepentido y va a juntar a todas las naciones. Y dice el versículo 9: pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes, lléguense, vengan todos los hombres de guerra, haced espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el flaco, fuerte soy. Sé que en el Nuevo Testamento sí se vuelve a expresar esta expresión, pero aquí en el contexto nosotros encontramos a Dios diciendo esto a todas las gentes, a todas las naciones, y aún el que se siente débil en ese punto va a venir y lo dice ahí esto, ¿verdad? Que es Dios en este lado, y va a decir a estas gentes: tú tienes temor, tú tienes miedo, pero no tengas temor y miedo, di fuerte soy, haz de tu asadón una espada, porque vas a ir a pelear en contra del que tiene la espada y que viene en el caballo. Y por eso el hombre va a decir: sí, fuerte soy. Este es el contexto de esta frase aquí, porque a veces la usamos: diga el débil, fuerte soy.
pero cuando ya entendemos el contexto de lo que está diciendo, obvio, lo debemos de decir, porque cierto es que el Señor nos dice que nuestra debilidad, Él es el Él es el fuerte, amén. Él es el poderoso y nos hace a nosotros tener la fortaleza, la vida. Y dice el versículo 11, pero aquí está en un contexto donde se está juntando para pelear en contra de Dios. Dice el 11, juntaos y venid gentes, todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. Echa la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y volvemos a lo que encontramos en la Escritura, cuando el Señor viene y pisa el lagar, pisa las uvas, y de esas uvas lo que sale es el vino, y ese vino Dios la pone en copas, que después lo da a los ángeles, y los ángeles solamente derraman aquello que el hombre ha sembrado. Sí, tenemos esto aquí, por eso es que Dios dice, echa la hoz, la mies. Ellos ya están maduros en su maldad, ellos han llegado a lo máximo. ¿Por qué? Porque ahí, por 3 años y medio, quien ha estado reinando es el anticristo. Hoy, hermanos, solamente tenemos, de alguna manera hay maldad, hay espíritus, hay el espíritu del anticristo. ¿Y qué maldad existe? ¿Y qué cosas tan tremendas? Usted prende la tele, las noticias, son increíbles lo que hay. Imagíneselo nada más y no quiere estar ahí. Porque, hermano, cuando se levante el anticristo, ¿qué cosas no va a haber? Y entonces ellos copan su copa de maldad. Tremenda, increíble. Y Dios dice, están maduros, la maldad, han llegado al límite, es tiempo de pisar el lagar, ponerlo en copas y los ángeles lo van a vaciar. Que Dios nos ayude, amén, porque cierto es que, hermano, mire, si obra así Dios con la maldad, hermano, usted cuando ora, usted cuando alaba, usted cuando bendice, usted cuando glorifica, usted cuando le da gracias a Dios, hermano, eso está sembrando y Dios hace lo mismo. Dice, mis hijos están enviando esto hacia mí, mis hijos me están dando esto, entonces es real que Dios envía bendiciones, es real que Dios nos bendice, nos da, porque le enviamos, le damos a Dios y Él nos regresa lo que usted y yo le damos. Nos conviene alabar, bendecir, glorificar, darle gracias a Dios, levantarse y decir, Señor, gracias por este día, gracias porque tal vez tengo problemas por mi enfermedad. Gloria a su nombre. Pero si yo me quejo, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué no tengo Dios? Le estoy enviando a Dios lo que Él me va a enviar, pero la cosecha es una, la siembra es una y la cosecha es otra. Así que alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios, siempre bendito sea su nombre. Y entonces se junta todo este pueblo. Quiero que por favor vayamos a Mateo 25. Vamos primero a Zacarías 14 del 1 al 9. Zacarías 14. Y vamos a leer del 1 al 9. Zacarías 14 y vamos a leer del 1 al 9. Lo tenemos. Zacarías 14 y vamos a leer de los versículos del 1 al 9. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Zacarías 14 del 1 al 9 dice así la Escritura. He aquí, el día de Jehová viene
y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla, y afirmarás en sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente, y al monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. En este versículo es bien importante el 14:4. En la segunda venida el Señor Jesucristo lo que hace es que viene sobre el monte de los olivos, el monte de las olivas, y la Biblia aquí dice pone sus pies, y cuando pone sus pies sobre este monte, lo que este monte hace es dividirse en cuatro, una parte al norte, otra al sur, otra al oeste y otra al occidente, norte, sur, este y oeste. Y en lo que queda en medio, dice aquí Zacarías, se forma el valle. Ese es el valle de Josafat y ese es el valle donde se va a tener la batalla. Donde viene, por un lado ya vimos que sí, obra el enemigo llamando a todas las gentes, pero también es Dios, lo vimos ahí en Joel, que es Dios, amén, porque es día de venganza, es día de retribución, es día de pago. Y lo digo esto porque usted va a encontrarse con videos que no creen en el rapto y que a usted por creer en el rapto lo llaman escapista. Pero en Primera de Tesalonicenses dice que el Señor Jesucristo va a aparecer en los aires. Aleluya. Bendito Sí, sea amén, su nombre. aleluya, santo. Sí, va a aparecer en los aires. Y dice Amén, amén. que los muertos en Cristo van a resucitar. Y los que estemos vivos también nos Amén, iremos aleluya. con Él en el aire. Aleluya. Es otro evento completamente diferente. En la segunda venida viene con su gloria, su espada, su esplendor y pisa la tierra, pisa el monte de los olivos, amén. Y el rapto es en los aires, Santo. porque ellos dicen que la segunda venida y el rapto es lo mismo, pero si es lo mismo y Dios es eterno, pongamos que nos vamos en los aires y allá tenemos rápidamente las bodas del Cordero, rápidamente preparan el ejército, porque el Señor viene en su segunda venida. O sea, porque dice, y hemos visto que viene con sus ejércitos, vienen caballos blancos, o sea, todo eso se debe de preparar. ¿En qué momento ocurren las bodas del Cordero? Si el rapto en los aires es lo mismo y la segunda venida al poner los pies en el monte de los olivos es lo mismo, ¿a qué horas entra todo lo que sabemos del tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, el silencio de media hora que hablan los sellos del Apocalipsis? Y entonces entendemos que sí existe un rapto, amén. Sí, Nos amén. vamos a ir con el Señor, bendito su nombre, pero hay esa línea que no creen en el rapto y nos llaman escapistas. Pero cuando uno dice trata uno de unir el pensamiento que hay en ellos, dice, ¿dónde encaja o dónde puede pasar así de rápido? Cuando Dios, las bodas del Cordero son arriba y acá abajo son los 3 años y medio de tribulación. El Señor dice, ya se casó, nos casamos con Él. Y dice, ahora sí, preparémonos ejército, porque es tiempo de ir a la guerra, es tiempo de ir a la batalla, bendito sea su nombre, amén. Pero aquí viene, pone sus pies en el monte de los olivos, dice el 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asai,
Asal, y oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿A qué horas viene Dios con todos los santos? ¿Cuáles santos? Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia la mar oriental y la otra mitad hacia la mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Por qué Dios va a hacer esto o nos dice esto que va a estar pasando aquí? Mateo nos dice qué es lo que pasó antes. Ahora sí vamos por favor a Mateo 25, por favor, porque Mateo 25 nos da luz. Estamos viendo esta batalla, el valle de Josafat. Amén. Mateo 25, 31 al 46. Estamos viendo que Dios reúne a todas las gentes, encontramos la reunión de todas las gentes y es lo que vamos a encontrar. Esto, usted ya no está aquí, amén, sí, amén. Usted ya no está aquí, ya venimos con el Señor, nos hemos ido en el rapto. Aleluya. Y dice el 31, es sobre su segunda venida. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Obviamente va a haber esa tremenda matanza que dice la Biblia, y va a apartar Dios las naciones corderos y las naciones cabritos. Los naciones cabritos son aquellos que nunca decidieron por Dios, porque el valle de Josafat se le llama así, el valle de la decisión. Es el valle de la decisión. Usted y yo todos los días podemos tomar una decisión. Amén, bendito su nombre. Hoy decidió estar aquí, tomó una decisión y dijo, yo tomo una decisión por Dios y voy a su casa a alabarle, a bendecirle, a estar ahí, porque quiero ser una nación cordero. Porque las naciones cabrito obviamente van a elegir sus deseos, su carne, su vida, su ser. Pero nosotros cada día saber que elegimos y le decimos a Dios, hoy, si ayer fallé, pero hoy Dios elijo por ti. Y si fallo, pero sigo eligiendo por ti, porque sé que tú me perdonas, porque sé que tú me amas, porque sé que tú tienes y seguirás teniendo cosas grandes para mí. Y prefiero lo eterno a lo temporal, de lo que diga la gente aquí de mí, de lo que digan de lo que soy, porque sé que lo que voy y a donde voy y lo que voy a tener es más eterno, es grande, es increíble, bendito su nombre. Todos los días tenemos un valle de Josafat, todos los días vamos a elegir y elijamos correctamente, bendito sea su nombre. Aleluya, gracias Jesús, gracias. Bendito su nombre. Oh, gracias, gracias. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Jesús. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermano, hay un reino preparado. Aleluya. Desde la fundación del mundo. Amén. Gloria a su nombre. Sí, qué tremendo nuestro Dios preparando eso para nosotros desde el principio del mundo. 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber.
Fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Hermano, eso es la hermandad. Eso es la hermandad. Que tú hagas algo porque ya no tienes a Edom por tu hermano. La Biblia dice, hermano, que aún un vaso con agua que tú des, te es recompensado. Cuando uno visita, cuando uno va, cuando uno se interesa, cuando uno dice: ¿y cómo estarán? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están esto, lo otro? Dice Jesús: a mí me lo hiciste. Que nuestra vida pueda ser ese lado de saber que vamos a vivir para servir más a la gente y que se lo estamos haciendo a Jesús. Amén. Qué privilegio poder servir a Dios de esa manera. Hay un canto, a mí me gusta mucho, de hecho, tocan de hecho en la católica, se llama Con vosotros está, dice el canto, con vosotros está y no le conocéis, su nombre es el Señor y pasa hambre, su nombre es el Señor y está desnudo. Y él clama y dice así, ¿verdad? Y luego tiene frases, dice: es que muchos van ocupados yendo al culto, yendo a orar, dice, pero afuera es donde tú puedes ver a Jesús y extender tu mano. Amén. Usted, cuando Dios esté tocando su corazón de que tiene que dar o dar, usted dígale a Dios: sé que no le estoy dando a la pastora o al hermano Trino, lo estoy haciendo para ti. Amén. Bendito sea su nombre y demos, porque en Dios su naturaleza es dar. Dice el 41, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, huésped, o desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, hermano, hay gente con hambre afuera que tiene mucho dinero, pero necesita de esta verdad que usted y yo tenemos. Bendito su nombre. Hay gente que tiene un hambre de ser amado. Hay gente que tiene un hambre de saber que se interesan por él. Hay gente, hermano, que tiene sed que le llevemos de estas aguas vivas, sed de tantas cosas, lleno de dinero, pero tiene sed, gloria a su nombre, porque hay gente que vive en soledad. Dice: fui huésped, no me diste, ¿verdad?, tu habitación. Hermano, qué hermoso es poder amarnos unos con otros y en nuestro corazón, cierto, amar a Jesús por encima de todas las cosas, pero a la demás gente sé que nos podemos dar y le podemos dar cabida en nuestro corazón, en nuestras vidas. Amén. Hay gente que ha sido desnudada porque la han atacado, porque la han injuriado, gente con tremendas cosas que aún teniendo ropa en su interior está desnudo. Y viene Dios y dice: ¿sabes? A esos tienes que ir tú, que tienes una verdad. A esos tienes que ir tú, que conoces
de Dios y que tienes luz y que tienes amor y que tienes vida. Y lo que puedas darle, sea emocional, espiritual. Y si tú puedes lo económico, adelante, ¿por qué no? Pero hay gente necesitada, llena de hambre, de sed, desnuda en la cárcel, porque vive encerrada en una prisión de odio, de enojo, de situaciones tremendas. Y tú y yo podemos ir con Jesús, abrir esa puerta y decir, hay una salida, hay alguien que te ama, hay alguien que quiere y desea estar contigo y en tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jesús, gracias. La palabra decisión en el hebreo es harus. La palabra decisión en el hebreo es harus. Aquí está. Sí. Y harus significa trinchera. La palabra decisión, porque se acuerda ahí en Joel dice, cercano está el día, el valle de la decisión. Harus, trinchera. También significa oro sacado de la mina. Oro sacado de la mina. Significa desgranar, como con dientes agudos. Significa desgranar como con dientes agudos. También significa determinación. Significa determinación. Significa cosas señaladas. Significa cosas señaladas. También significa instrumento para desgranar. Significa ser sincero. Y lo que estamos viendo aquí en esta hora es que usted y yo todos los días, o esta gente están reunidas porque hicieron una decisión. Y hermano, Dios dice en un lado, por ejemplo, dice trinchera. Dios, sabemos, en una guerra, una trinchera es, el ejército está escondido en esa trinchera para que las bombas, las balas, el enemigo no venga y lo ataque o le lleguen las balas. Y Dios dice, mira, lo que tú decidas, hay una trinchera, y si estás conmigo, yo decido meterte, esconderte en esa trinchera, y ahí vas a estar seguro. Pero si tú quieres ser una cabrita que brinque, adelante, te voy a sacar de esa trinchera, no yo, sino tú mismo, y entonces lejos de esa trinchera te vas a destruir. Sí, me doy a entender, pero Dios dice, todos los días tú puedes decidir estar en una trinchera o salirte de la trinchera y ser muerto por el fuego enemigo. Nos dice oro sacado de la mina. Que dice en un lado es Dios es una mina, Él es un tesoro, podemos decidir todo el tiempo estar en ese oro de sabiduría y aquí metidos dentro de la mina, que nadie nos robe, que nadie nos lleve. O podemos decidir y decir, me decido salir y ser un oro sacado de la mina, ser un oro que se desprende de donde Dios dice, yo no quiero sacarte de esa mina, pero tú decides. También dice desgranar como con dientes agudos. Y no sé, ¿verdad? Yo sí he desgranado maíz. No sé si usted ha desgranado maíz, y cuando el elote, mazorca se pone ya dura, obviamente cuesta, pero aquí dice que podemos permanecer en el elote, en el granero, o va a venir Dios con dientes agudos por cualquier cosa que decidamos a desgranarnos, a quitarnos de la mazorca o de donde está Él. Bendito sea su nombre. Nos dice aquí que también significa determinación, cosas señaladas. Hay cosas que Dios sabe que va a hacer, pero nos dice, tú decides lo que quieres, o permanecer siempre del lado de las ovejas, del lado mío,
Y ya hay aquí un premio, hay aquí un reino eterno preparado para ti, bendito su nombre, desde la fundación del mundo. Pero Dios dice, tienes que ser sincero en lo que tú quieras y decidas. También esta palabra decisión, la raíz es harás. Gloria al nombre de Dios. La raíz es harás y significa apuntar agudamente, significa herir, significa estar alerta, significa decidir, significa ser activo, decretar, determinar, desfigurar, mover y ser diligente. Lo que viene el Señor nuestro Dios y nos dice exactamente siempre, tú decides, tú decides, tú decides qué quieres, porque si tú decides mal, mira, pueden venir y apuntarte agudamente, pueden venir y herir, y pueden venir y hacer tantas cosas con nosotros, pero Dios quiere que nosotros todos los días podamos decirle a Dios, yo decido por ti, amén. Yo decido por ti, alabo y bendigo tu nombre y sé que estar y tenerte a ti es lo mejor, amén. Hay una batalla en Bofra, hay una batalla en Armagedón y esta batalla en el valle de Josafat, el valle de la decisión. Y la gente decide ir a pelear en contra de Dios. Pero usted y yo ya hemos decidido y hemos decidido amar al Señor nuestro Dios. Y hemos decidido amar su soberanía, hemos decidido amar lo que Él tiene, hemos decidido amar lo que Él nos da y nos bendice. Y no queremos ser sacados ni del granero, ni de la trinchera, ni de ningún lado. Queremos permanecer siempre en la presencia de Dios, amén. Pero decidamos y aún en el último momento de nuestra vida sigamos decidiendo por Dios y nunca nos apartemos, porque si nos apartamos seremos cabritos que brincamos y sí, si hay una recompensa eterna, es el lago de fuego. Y nos dice Dios al más pequeño que le des un vaso con agua, me lo estás dando a mí. Un vaso con agua. Hermano, hagamos en Dios nuestras vidas, nuestras obras, y Dios también le interesa la hermandad. Le interesa que todos estemos unidos y qué bueno que hoy usted decidió estar aquí o decidió de igual manera en casa estar escuchando la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios y digámosle, Señor, decido por ti siempre. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre, en esta hora, gracias. Gracias, Señor, porque escogemos por ti. Porque queremos Dios siempre. Sí hay problemas, sí hay situaciones, sí hay circunstancias. Sí, Señor, tengo un Armagedón, un valle, aquí una voluntad tremenda, torcida, terrible. Pablo lo decía, hay dos naturalezas. Una me lleva a la ley de Cristo, amado, y hay otra que me lleva a la ley del pecado. Señor, ayúdanos a poder decidir todos los días. Sí, va a haber problemas, va a haber enfermedad, va a haber dolor, va a haber circunstancias, va a haber problemas. Tal vez nos vamos a sentir solos, solas, que nadie nos entienda, nos comprenda. ¿Por qué eres así? Sí. Y actúas de esta manera, es porque conocemos a un Dios vivo, es porque sabemos de un Dios poderoso, es porque conocemos de un Dios que me pide que perdone, que me pide que ame, que no guarde el rencor, que ciertamente de Dios es la venganza, de Dios es el tiempo. Debemos ser sabios, cierto, cuando hacemos algo, pero cierto es que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Padre, aquí hay un pueblo que ha escuchado tu palabra. Hay un pueblo, Señor, que ha decidido caminar en la iglesia, casa de oración, Señor.
podamos irnos a la presencia tuya, Señor, en el rapto. Señor, queremos permanecer fieles. Tú nos llamaste, tú nos elegiste, pero en ti, Señor, somos fieles. Y todas las batallas, Señor, tienen un propósito. Han tenido un propósito en nuestras vidas. El ayer, el dolor, el sufrir, el pasado, Señor, tiene un propósito. Te damos gracias. Si ha dolido, si ha causado situaciones, pero Señor, gracias, gracias, gracias. Y aún el dolor grande que trajiste a nuestras vidas, Señor, te damos gracias por ello y te alabamos y te bendecimos. Y déjanos ganar batallas que tal vez aún, Señor, están ahí, pero sabemos que tenemos y te tenemos a ti, el vencedor, el ganador, el que logra la victoria, Señor, y que sabemos vence y ha vencido. Señor, te damos gracias. En esta hora vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Rogamos que tú seas en nuestras vidas, nuestra salida y nuestra entrada, y en cada batalla que nosotros podamos presentar. Te damos gracias en esta hora, y en esta hora al salir de tu casa, mas no de tu presencia, nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hasta que tú regreses. Amén, amén, amén. Gloria a tu nombre, Jesús, gracias.